Lucas 24, en realidad vamos a leer desde el versículo, o vamos a tomar algunos puntos del versículo 47 al 53 y también vamos a ir repasando ciertos pasajes que ya conocemos. Pero hoy, para pensar, yo creo que lo que vamos a compartir esta mañana no es nada que nosotros no sepamos. Quiero decir, la mayoría de los que estamos acá esta mañana, si no todos, ya sabemos, pero qué buena ocasión, el domingo de resurrección, meditar y reflexionar sobre esto. Y es que Jesús resucitó. No sé si sabían, pero ¿qué tiene que ver eso o qué implicaciones tiene para nuestra vida? Bueno, lo cantamos recién, el Señor resucitó, ¿y qué más? Bueno, es un hecho histórico, comprobable, hay evidencias, no es el tema de hoy, pero si alguna vez alguien le pregunta, ¿y cuáles son las razones para creer? ¿Cuáles son las evidencias de que efectivamente resucitó? Bueno, hay ciertas evidencias arqueológicas y demás, pero ¿y qué más? ¿Qué implica que Jesús haya resucitado? Bueno, que nos morimos y nos vamos al cielo. O, como bien leía José, los que estemos vivos cuando venga el Señor, si es que estamos vivos cuando venga el Señor, nos vamos al cielo. ¿Eso es todo? Bueno, nosotros creo, decía los que estamos acá, sabemos que la resurrección del Señor tiene una serie de implicaciones, o debería por lo menos tener una serie de implicaciones en nuestra vida, acá y ahora, con miras, con la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, pero con un impacto real en lo concreto. Y en estos versículos de Lucas 24, que les decía recién, 47 a 53, hay una serie de expresiones del evangelista Lucas que me recuerdan la enseñanza del Nuevo Testamento o de la Biblia entera acerca de cómo nos debería impactar la resurrección del Señor. Ahí nosotros vamos a leer, si quieren acompañarme del 46 para poder tener el contexto. Una vez que Jesús resucita, está con sus discípulos, versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el Evangelio de Lucas y luego va a comenzar el libro de Hechos. Hay una serie de cosas muy lindas acá, que por ejemplo el hecho de que Jesús los haya sacado de Jerusalén, de donde estaban ellos, hacia Betania. Betania era un lugar donde Jesús solía tener esas conversaciones más privadas, más íntimas. La casa de María, Marta y Lázaro estaba allí. También hay una figura muy linda en Jesús levantando las manos y bendiciéndolos, que era una función del sacerdote, por lo cual ahí también Cristo está ya mostrando su oficio sacerdotal en la resurrección. Pero yo quisiera quedarme con lo que implica para los discípulos del Señor desde aquel momento y hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Lo primero que yo quiero anotar está en el versículo 52. No vamos a ir en el orden en el que está escrito, sino vamos a ir viendo algunos puntos por separado. Pero quiero comenzar por este primer punto, y es que los discípulos adoraron al Señor. Y es una característica, o debería ser un rasgo del cristiano, que su estilo de vida, su vida, sea una vida de adoración a Cristo resucitado. En este caso, en el versículo 52, la expresión se refiere a que ellos hicieron algo que manifestaba esa adoración. Puede ser que hayan cantado un himno, o que hayan orado, o que hayan tenido unas palabras de alabanza a Dios. No sabemos bien. Sí sabemos que expresaron su adoración de alguna manera concreta antes de volver a Jerusalén. Pero nosotros todos que estamos hoy sabemos que la adoración es mucho más que cosas que hacemos, ¿no es cierto? Venimos y cantamos, pero adorar no es cantar solamente. Es más,
una de las preguntas que siempre hacemos: ¿cómo hace la iglesia perseguida para adorar o alabar a Dios si no pueden cantar en voz alta? Ellos están escondidos en sus casas leyendo la Biblia entre 2 o 3 con el resguardo de que nadie los escuche y los descubra, porque los pueden apresar y demás, todo lo que ustedes saben. Entonces, ¿qué? ¿La iglesia perseguida no adora? Sí, adora, aunque no cante. La adoración es más que cantar. O también adoramos en la ofrenda, ¿no? Cuando traemos las ofrendas al Señor. Por eso siempre evito decir vamos a juntar la ofrenda, porque no es algo que yo les arrebato, es algo que cada uno tiene que traer voluntariamente. Vamos a entregar nuestras ofrendas, vamos a dar nuestras ofrendas, vamos a adorar al Señor. Son actos, son hechos concretos, pero qué lejos estaríamos de creer que adorar es solo ofrendar. ¿Y qué es adorar? ¿Qué saben ustedes de tantos años de conocer al Señor? ¿Qué es adorar? Reconocerlo. Muy bien, reconocer, ¿sí? Sí, muy bien, exactamente. ¿Saben cuál es la primera mención de la palabra adoración en la Biblia? Yo calculo que los jóvenes deberían saberlo porque ya lo había dicho acá. ¿Sí? ¿Cuál es? Abraham, exactamente, cuando va a sacrificar a Isaac, le dice a sus siervos: ustedes espérennos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos al Señor y volveremos. Miren en qué contexto aparece la palabra adoración. Voy a sacrificar a mi hijo porque Dios me lo pidió. Y eso es adorar. Entonces, a partir de ahí, nosotros al leer la Biblia siempre recordamos que adoración es obediencia, adoración es rendición, reconocimiento, como bien dijo Elena, pero no solo el reconocimiento externo de decir qué poderoso es Dios, sino bueno, ¿y cómo vivo yo para ese Dios que es poderoso, bueno, santo, justo y todos los atributos que conocemos de Él, ¿no? Todos conocerán, vamos a leerlo igual, porque todos recuerdan el pasaje de Romanos capítulo 12, pero qué lindo es volver a leerlo, ¿no? En los primeros 2 versículos, justo cuando el apóstol Pablo va a introducir el tema de los dones primero, el llamado, los dones, y a partir de ahí comienza a hablar de la vida práctica del cristianismo. Y entonces, fíjense que acá en el capítulo 12 de Romanos, esto es solo un ejemplo, ¿no?, de lo que la Biblia enseña acerca de la adoración. En el capítulo 12 de Romanos comienza la sección práctica. ¿Qué implica para el cristiano ser cristiano? Bueno, va a hablar de los dones, del amor fraternal, de la obediencia a las autoridades en el capítulo 13, de cuidar a los más débiles en la fe, capítulo 14. Pero ¿cómo comienza toda esta sección? Romanos 12, 1 a 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Otras versiones traducen adoración espiritual. No sé si alguien tiene otra expresión, alguna otra versión que tengan ahí, al final del versículo 1. No se conformen o no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, según la versión que estén leyendo. Pero qué interesante que cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, va a empezar a dar las instrucciones de la vida cristiana, comienza con esta premisa: les ruego por las misericordias de Dios, por todo lo dicho antes, por ese sacrificio de Cristo, por la justificación, por la fe, por la santificación que obra el Espíritu Santo en ustedes, porque ya no son esclavos del pecado, sino siervos de Dios, sirvan a Dios con sus miembros, por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Eso es adoración. Y acá, bueno, los que hemos crecido en la iglesia cristiana, principalmente la iglesia evangélica, aplicamos este tipo de pasajes siempre a la moral, mejor dicho, a la inmoralidad. Porque claro, no queremos pecar contra Dios usando nuestros cuerpos para el pecado. Pero presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo tiene toda una serie de consecuencias o de formas, ¿no? Como por ejemplo, adorar al Señor con nuestra salud, adorar al Señor con nuestra presencia. El otro día leíamos con las chicas que, no sé si se acuerdan, cuando lo presentan a David delante de Saúl,
de dar una serie de características acerca de cómo era David. Sí era un muchacho de fe, sí adoraba al Señor, y le dicen, y es de buena presencia. ¿Adorará? ¿Será una forma de honrar, de reconocer al Señor cómo tratamos nuestro cuerpo? Si le damos el descanso que merece, si lo alimentamos como corresponde, si lo higienizamos como corresponde, porque el cuerpo también es del Señor. Y en una década, 70, 80, cuando yo comparto sobre todo con pastores que conocieron al Señor o empezaron su ministerio en esa época, ellos suelen siempre decir, por ejemplo, el otro día uno de los pastores con los que comparto decía, había 4.000 almas. Y yo pensaba, ¿dónde han estado los cuerpos? ¿No? Porque el Señor viene a redimir o viene a buscar todo lo que es del cristiano. Bueno, adorar al Señor también implica darle atención o honrar al Señor en nuestros cuerpos. En el versículo 2 también traslada la adoración hacia otra parte de nuestra persona y es en nuestro pensamiento o en la actitud de nuestra mente. Así que también allí la adoración estará en cómo pensamos, cuál es nuestra mirada de la vida, de nosotros mismos, cuáles son los criterios con los que decidimos administrar nuestro dinero, por ejemplo, cómo armamos nuestro presupuesto, no solamente cómo o cuánto damos, sino cómo damos. ¿Se acuerdan que, no vamos a leer a 1 Corintios 9 dice, Dios ama al que da con alegría, no al que da. Entonces también esa actitud de cómo venimos a la reunión. Yo les había contado en alguna oportunidad que mi abuelo materno solía planchar los billetes de la ofrenda. O sea, cuando él se preparaba en la casa antes de ir a la iglesia, antes de ir a la reunión, planchaba su ofrenda. No porque, claro, nosotros sabemos que no es que Dios le va a decir, este billete está arrugado, no lo quiero. Pero expresaba de esa manera lo que él pensaba acerca de esta es mi ofrenda para el Señor. Serán un austral, no sé cuánto era en esa época, no sé si era mucho, poco, pero lo que voy a dar, ¿no? Lo quiero dar de la mejor manera posible. Por eso también nos arreglamos para venir a la reunión, ¿no? Nos arreglamos, nos ponemos buena ropa, nos ponemos perfume, no solamente porque vamos a salir de casa a pasear, sino porque todo lo que hacemos debería expresar esa actitud interna del cristiano. La resurrección de Cristo, el hecho de que tenemos un Señor vivo y que gobierna, debería impactar en nosotros en primera instancia en tener esta mentalidad, esta idea, esta conciencia de adorar al Señor en todo lo que hacemos. Por eso también en Efesios el Señor le dice a través del apóstol Pablo a la iglesia, ustedes que se han revestido del nuevo hombre, y de nuevo les comienza a decir cómo vivir, y entre esas instrucciones está, no desperdicien el tiempo, o sea, adoren al Señor en el manejo del tiempo, menos horas en cosas que no aprovechan, menos tiempo en ocio y más tiempo en lo que edifica. También les dice, sean sus palabras sazonadas siempre con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que vas a decir, cómo vas a decirlo, que tus palabras también sean de adoración al Señor. Así que miren todo lo que tenemos para hablar en cuanto a la adoración a Cristo. Cómo me visto, cómo como, cómo descanso, cómo hablo, cómo me relaciono con los demás, cómo pienso en mi presente, en mi futuro, a quién quiero servir. Bueno, es una característica, o debería ser una de las características del cristiano, comprender que Jesús resucitado merece, es digno de una vida digna del llamamiento, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Lo segundo está ahí también en el versículo 52 y está muy relacionado con la adoración, y es que dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y de nuevo, todos ustedes que son lectores de la Biblia recordarán que el gozo también es una de las características del cristianismo, del cristiano. Lo leemos ahí mismo en el libro que el propio Lucas va a escribir, tratado a Teófilo, mostrándole los inicios de la iglesia, el libro de Hechos, y una de las cosas que se ve siempre es que la iglesia estaba con gozo. Y eran azotados y eran perseguidos, leímos ayer algo de eso con los jóvenes, y ellos tenían gozo. Y se reunían a alabar al Señor con gozo.
y ellos no tenían ningún problema. Esa era la mejor parte. No. Sí tenían problemas, sí tenían luchas, sí tenían dificultades, pero el gozo del Señor, también ya lo vimos cuando estudiamos Filipenses, ¿se acuerdan? El gozo del Señor es ese gozo que proviene de Dios por su resurrección, y porque lo vamos a ver enseguida, porque Él habita en el cristiano, y entonces el cristiano tiene un gozo que no depende de las circunstancias, ni de las emociones. Cuando yo era chico cantábamos una canción, no sé, acá creo que no la cantamos, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. ¿La conocen? ¿No? No. Otro día se las enseño. Bueno, tiene una parte que, claro, se refiere a que cuando alabamos al Señor, ya no da lugar para la tristeza en nuestro corazón, porque al sacar la mirada de nosotros y nuestra condición y poner los ojos en Cristo, como dice otro himno que tampoco cantamos, el Señor nos provee de ese gozo y de esa paz. Pero yo cuando era chico entendía que no tiene permiso el cristiano de estar triste. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Entonces hay que estar siempre contento. Bueno, no. Nos pasan cosas que nos afectan, que nos golpean, que nos preocupan. A veces sería raro que como seres humanos vivamos ciertas experiencias que no nos generen nada. Bueno, a veces nos pasa a nosotros en la familia, o podemos ver una noticia, o conocer el caso de un vecino que está sufriendo, o un amigo o una amiga que tiene alguna situación en su casa, nos cuenta y de repente eso decimos nosotros, nos carga el corazón. Eso pasa, pero también deberíamos ver que llevar nuestras cargas al Señor en oración, en adoración. Señor, aquí está lo que estoy viviendo, lo que me enteré, lo que está viviendo mi amigo, mi amiga, y que el Señor también, o que podamos recibir del Señor la paz y el gozo que Él nos ofrece. El gozo que es nuestra fortaleza, dijo Nehemías, y ese sí lo canta. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Porque es un gozo que no proviene de las cosas que yo tenga o no tenga. Es un gozo que no proviene de lo que yo alcance o no alcance, de lo que haya logrado, de mi éxito. Ese gozo no es el resultado de mi esfuerzo. Es el gozo que provee Dios por medio de Jesucristo en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que, miren, ya hay dos cosas con las que tendríamos suficiente para meditar: cómo vivimos, cómo ha pasado esta semana y cómo queremos vivir nuestra vida cristiana. Rasgos, características del cristiano que conoce, que se encontró con Jesucristo resucitado. Bueno, el cristiano vive en adoración y el cristiano vive con gozo. En el versículo 53 también Lucas nos da como una fotografía, una imagen de otra característica de los creyentes que se han encontrado con Jesús resucitado. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Se parece a lo que leímos recién, pero no es igual, porque en el versículo 53 lo que Lucas tiene en mente es la comunidad de los creyentes. Y es tan importante para Lucas que lo va a repetir cuando empieza su tratado a Teófilo en Hechos 2. Si quieren lo pueden buscar, igual ya lo conocen. Hechos 2, desde el 40, podemos leer hasta el 47, repite casi las mismas palabras, casi copiado. Y con otras muchas palabras testificaba, está hablando del apóstol Pedro que estaba dando su mensaje de Pentecostés, y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y se fue cada uno a su casa a ver YouTube. No había YouTube, claro, pero dice, y perseveraban en la... Fíjese que lo que vamos a leer ahora es todo en plural, Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿perseveraban en qué? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo eso lo hacían en comunidad, juntos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los invertían en Bitcoin. No, lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Muy bien. Y perseverando, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos. De nuevo, a mí me encanta este texto, de nuevo lo decimos, es como una introducción al libro de Hechos, es lo que vamos a ver durante todo el libro de Hechos. Esa iglesia que perseveraban en la enseñanza juntos, perseveraban en la oración juntos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan en el templo, en las casas, con una preocupación el uno por el otro, porque el que tenía y veía a su hermano que no tenía, no era indiferente. En ese caso vendían las propiedades, no les estoy diciendo que ustedes vayan y vendan sus propiedades, pero el espíritu del texto es que se veían, se conocían y estaban atentos a eso que estaba viviendo el otro. Y yo me pregunto, ¿qué llevaba a este cristiano a pensar qué puedo hacer, de qué puedo despojarme, a qué puedo renunciar que pueda bendecir a mi hermano que tiene necesidad? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué está a mi alcance? Claro, el Señor provee, el Señor es el que sana, el Señor es el que satisface todas las necesidades, pero ¿qué puedo hacer yo para ser un instrumento en eso que el Señor quiere hacer con esta persona? Y también qué triste es, no sé si les ha pasado, si conocieron algún caso, qué triste es cuando algún cristiano no está pendiente de las necesidades de los demás cristianos, o cuando no se entera, o cuando se congrega, asiste pero no se congrega. O sea, vengo a la reunión, canto mis canciones, cantamos toda la misma canción, escuchamos la palabra, pero luego termina la reunión y me voy y no me acerco, no me interiorizo, o no cuento mis problemas, eso también, porque a veces no queremos compartir también lo que nos pasa. La experiencia de Cristo resucitado era una experiencia que lo llevaba a vivir en comunidad, ya desde el principio. En la página anterior, en Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, Hechos 2.1, justo al lado, ¿lo tienes? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Exacto. Y repite esas palabras que son muy interesantes porque estaban juntos en un mismo lugar, en el aposento alto que ustedes conocen, pero además estaban unánimes, una misma alma o un corazón. Y ahí viene el nombre del grupo que les gusta a ustedes. Estaban todos juntos, estaban todos con un mismo sentir. Así es como comienza la iglesia cristiana, porque los discípulos ya conocían esto. ¿Se acuerdan que antes, bueno, estamos leyendo Marcos, incluso en el estudio bíblico los miércoles hemos leído antes algo de esto también, ya durante su caminar con Jesús, antes de que el Señor muriera, Jesús mismo les había enseñado: ustedes cuídense, ámense, sírvanse uno a otro, el que quiera ser el mayor, sea el menor, el que quiera ser el primero, sea el siervo de los demás. Y en la última cena, el Señor Jesús se asegura de que ellos lo tengan en claro. ¿Vieron qué hice yo por ustedes? Les lavé los pies. Bueno, ya que yo soy el Señor y les he dado de ejemplo, ahora ustedes también sírvanse los unos a los otros. La oración de Jesús, al final, una de las últimas: Señor, Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y como ellos tenían esta claridad de que para el Señor Jesús la unidad y el amor fraternal era una prioridad, al vivir adorando a Cristo resucitado, entonces ellos también sabían que la unidad tenía que ser una prioridad para ellos. ¿Qué implicaciones tiene que Jesús resucitó? Que debería vivir yo adorando a Cristo resucitado en toda mi manera de vivir. Que puedo vivir con gozo
por Cristo resucitado en cualquier circunstancia que atraviese. Que hay una comunidad de fe de otros discípulos del Señor a la cual Cristo me ha unido y que comienza acá en esta congregación, pero es mucho más que en esta congregación. Lo último, lo cuarto, está en los versículos anteriores, porque les dije que íbamos a leer desde el versículo 47, leímos desde 46, pero vamos a leer desde 47. Acuérdense que estamos pensando en qué implicaciones tiene para nosotros que Jesús haya resucitado. Les dijo el Señor, era necesario que el Cristo padezca y resucite y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son mis testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Esa es una sola implicación en dos partes. La primera, que el hecho de que Cristo ha resucitado implica para nosotros que tenemos que contarle a otros que Cristo ha resucitado. No es para nosotros solamente. Se trata de compartir. Anoche charlábamos con los chicos de Pedro y de Juan, que estaban predicando en Hechos capítulo 4, y reflexionábamos, o la idea era que pensemos sobre qué es lo que contamos acerca de Jesús. Si hablamos acerca de Jesús o de otras cosas. El llamado, la gran comisión, el mandamiento, sí, en Mateo 28 dice que tenemos que hacer discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la parte del discipulado completo. Pero si yo enseño a las personas a guardar las enseñanzas de Cristo sin haberles hablado de Cristo, no les estoy hablando del Señor. Estoy hablando de nuestras creencias acerca del Señor, nuestras convicciones, nuestros principios o valores. Y lo que las personas necesitan es encontrarse con Cristo, ¿no? Si yo les hablo acerca de que tienen que venir a adorar, que tienen que reunirse y que es importante ofrendar y reconocer al Señor y orar todos los días en su casa, bueno, está muy bien, pero lo que la gente necesita es encontrarse con Jesús, como nosotros un día nos hemos encontrado con Jesús. Las palabras del Señor en estos versículos son muy radicales. Versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. ¿Saben cuál es la palabra en el original que se tradujo como testigos? Es una palabra bien famosa. Mártires. La palabra mártir significa testigo. Ustedes son testigos de estas cosas. Yo ya estoy vivo. ¿Quién leyó? Fue Fátima. ¿Leíste cuando las mujeres van al sepulcro? Bueno. Y el Señor les dice, acá estoy, yo resucité, ahora vayan y cuéntenles a los demás que yo estoy vivo. Y cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, les repite, vayan y cuéntenle a los demás que estoy vivo. Y cierra Lucas su evangelio con el mismo mandato, vayan y cuéntenle a los demás que estoy vivo. Y abre el libro de Hechos, capítulo 1, diciéndoles, vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuenten que estoy vivo, cuenten que reino, cuenten quién soy, cuenten que todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en mí, cuenten que voy a volver a buscar a mi iglesia, cuéntenle a los demás que eso podría ser hoy. Anoche charlábamos con Benja, que me estaba contando algunas cosas que estuvo leyendo acerca del final de los tiempos. Y le decía, una vez un compañero mío en el seminario me dijo algo muy interesante que me hizo pensar. A veces nosotros vemos que hay señales que se van cumpliendo y hay otras señales que todavía no se cumplieron y suponemos que eso implica que va a demorar el Señor todavía su venida. Sin embargo, me decía este compañero, nos olvidamos que el Señor podría ser así y todas esas señales que faltan por cumplirse se podrían cumplir todas juntas en un par de horas. ¿Cómo no sabemos cuándo el Señor viene?
tenemos que hablar de que Jesús viene. Y yo debería estar preparado para cuando Jesús venga. Y quería terminar con esta segunda parte porque todo lo dicho hasta ahora, es decir, vivir adorando a Cristo, vivir con gozo, estar juntos, unánimes y dar testimonio, nada de eso es posible en nuestras propias fuerzas. Pero gracias al Señor Jesucristo, que cuando Él resucita y asciende a los cielos, deja una promesa que se cumplió. Lo leímos recién en Hechos capítulo 2. Creo que fue Anita que me decía el otro día cuando estábamos viendo una película o un dibujito de Jesús, no recuerdo. Me decía, qué lindo debe haber sido vivir en esa época con Jesús. Y yo, sí, pero ¿sabés que los discípulos, cuando estaban con Jesús, no tenían la presencia del Señor en ellos? Debe haber sido admirable, ¿verdad? ¿No? Trato de imaginarme, ¿no? Qué personalidad extraordinaria habrá tenido el Señor Jesús. Qué increíble o qué sorprendente habrá sido escucharlo enseñar. Bueno, dice la Biblia que Él enseñaba con autoridad y no como los otros, y la gente se sorprendía, y es maravilloso. Pero hasta ese momento, luego sí, hasta ese momento Pedro y Juan, que estaban en la barca con Jesús, no disfrutaban de la presencia de Cristo dentro de ellos. Cuando debieron multiplicar los panes y los peces para alimentar a las multitudes, qué hermoso milagro, pero no estaba la presencia de Cristo en sus corazones y en sus mentes. Eso es algo que nosotros disfrutamos hoy gracias a la promesa del Padre. El Espíritu Santo que estará con ustedes y estará en ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan antes de irse. La promesa del Espíritu Santo, el Señor estará con ustedes, no es nada nuevo hasta ese momento. El Espíritu Santo había estado con David, el Espíritu Santo había estado con Elías, el Espíritu Santo había estado incluso con Sansón y con Saúl, a pesar de ciertas cosas en sus vidas. La diferencia es que el Espíritu Santo ahora estará en ustedes. Y eso lo cambia todo, porque las cosas que yo puedo vivir en Cristo no dependen de mis esfuerzos, sino que es la gracia de Dios y el poder de Dios actuando en nosotros. Si quieren acompañarme a Efesios de nuevo, no sé si ya lo habían cerrado, pero miren la oración, qué hermosa oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y qué es lo que pide? Que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Les ruego al Padre que su ser interior, el de ustedes, el de la iglesia, sea fortalecido en su interior por el Espíritu de Dios, que ahora habita en su interior. Sigue en el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como suele pasar en la epístola de Pablo a los Efesios, cada versículo de estos daría para un mensaje aparte, porque es una extraordinaria epístola, la de Efesios, acerca de la naturaleza de la iglesia. Pero me quiero quedar con estas dos ideas. El poder de Cristo, la capacidad de comprender el amor de Dios, lo alto, lo profundo, lo ancho que es el amor del Señor, la plenitud de vida, todo eso es posible
porque el Espíritu Santo habita en nosotros. O dicho al revés, si el Espíritu Santo no habita en nosotros, no hay manera humana de comprender lo que significa Cristo para nosotros, para nuestras vidas. ¿Me expliqué? Si no solamente pensar en las personas que no recibieron al Señor y que no tienen la presencia del Espíritu dentro de ellos, tal vez puedan saber algunos versículos, algunas lecciones y algunos valores, pero comprender lo que significa la plenitud de Dios, comprender la riqueza de la iglesia, fíjense que de nuevo lo vuelve a decir, que sean capaces de comprender con todos los santos, comprender, experimentar el poder de Dios que actúa en nosotros, eso es posible solo si el Espíritu Santo habita en nosotros. Si no, puedo usar todos los argumentos posibles, dibujitos, imágenes, películas en 3D, lo que quiera para que la persona entienda. No lo va a encontrar. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Y puesto del otro lado también, gloria al Señor, que para nosotros hoy hay cosas que parecen muy asumidas, que muy normales, que podemos hablar acerca de esto con cierta libertad, pero es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos capacita para esto. Comprender y experimentar el poder de Dios. Entonces, antes de orar, solo para repasar, Jesús resucitó y por supuesto que significa que nos vamos a ir al cielo cuando morimos. Pero no solo eso, sino que además implica que debería vivir adorándolo a Él, vivir con gozo, vivir en comunidad con la iglesia, que tengo una misión que llevar adelante y que para todo eso Él me ha dado su Espíritu que me capacita para llevarlo a cabo. Así que yo los invito a que podamos orar, principalmente dándole gracias al Señor, no solo por su muerte, que ya la hemos recordado el viernes, sino por todo lo que su resurrección trae para nosotros. Señor, en esta mañana que nos acercamos a tu palabra, para, como lo dijimos antes, reflexionar, meditar sobre esto que estamos festejando este fin de semana, recordamos que venciste la muerte, que derrotaste al pecado, que ascendiste a los cielos y que eso tiene un impacto en nuestra manera de vivir. Y así como el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, pidiéndote, orando, intercediendo para que esa iglesia sea capaz de comprender lo que la resurrección de Cristo significa, así también nosotros hoy. Te pedimos que nos ayudes en lo cotidiano, ahora, al volver a casa, al relacionarnos con nuestros hijos, con nuestra familia, al salir a pasear a la tarde, al volver al trabajo en la semana, que seamos capaces de comprender lo que significa que Cristo vive, que Cristo derrotó la muerte, que Él vive en nosotros y a través de nosotros. No queremos tener una vida como las personas que no te conocen y tampoco queremos vivir un cristianismo light que nos alcance para nosotros mismos, sino que queremos vivir con un propósito definido, llevando a otros el mensaje de Jesús. También, Señor, queremos aprovechar ahora para agradecerte por tu iglesia que en este momento o a lo largo del día se va a reunir en diferentes lugares del mundo para declarar tu resurrección, para alabarte y reconocer tu victoria. Somos parte de ellos y te pedimos, Señor, que allí donde tu palabra se predica haya personas que se arrepientan de sus pecados y pasen de muerte a vida. Todo esto oramos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén.